Muy buenas noches ya tengan todos. Es una bendición poder estar con ustedes en esta transmisión. Vamos a la palabra de Dios, vamos a meditar en ella, en el Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículos 12 al 13. Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículos 12 al 13. Y vamos a ver varios versículos ahí en el Evangelio de Marcos según Marcos, capítulo 6. Pero vamos a tomar como base los versículos 12 y 13. Y dice: y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. El título de esta enseñanza es de discípulos obedecer. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque podemos ver tu misericordia cada mañana. Estás disponible, Señor, para nosotros, para que podamos ponernos a cuentas contigo y así poder, Señor, pedirte perdón por nuestros pecados y que tú nos perdones y nos sanes y nos restaures. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos quienes han dispuesto su tiempo y han dispuesto este momento para escuchar tu palabra, así como para adorarte y para orar los unos por los otros. Queremos perseverar en esta doctrina, en el partimiento del pan y en las oraciones, así como lo hacía la iglesia primitiva. Háblanos al corazón, Señor, te lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén. Amén. Quizás tú has escuchado por ahí que nuestras acciones determinan lo que somos. Nuestras acciones determinan lo que somos. Por ejemplo, un guitarrista toca la guitarra, ¿cierto? Un basquetbolista juega basquetbol. Un maestro enseña. Un doctor sana. Y así sucesivamente, ¿no? Nuestras acciones determinan lo que somos. Al principio del capítulo 6 del Evangelio según Marcos, vimos que los incrédulos menosprecian. De hecho, así se llamó la enseñanza anterior. Es de incrédulos menospreciar. Y muchos incrédulos en Nazaret, en donde Jesús se encontraba, aquí particularmente en el capítulo 6, menospreciaban a Jesús. Eran familiares con Jesús, lo conocían porque lo habían visto crecer allí. Jesús se desarrolló los primeros 30 años de su vida. Y esa familiaridad combinada con su incredulidad les llevaba a menospreciarle. Cuando ellos escuchaban su enseñanza y cuando ellos veían los milagros que hacían, lejos de caer rendidos a los pies de Jesús, lo que hacían era menospreciarlo. Pero aquellos quienes habían creído en él le estaban siguiendo. Así comienza el versículo 1. Dice que sus discípulos le seguían. Aquellos quienes le habían creído le estaban siguiendo. Pero fíjate que hay algo bien importante. No quiero que nos desconectemos de cómo hemos ido progresando en este evangelio según Marcos. Estos mismos discípulos, quienes seguían a Jesús, habían tenido ya un episodio difícil, un episodio en el cual manifestaron temor. Es más, dejaron que el temor se apoderara de ellos y así, dejándose apoderar por el temor, ellos estaban reclamándole a Jesús. O sea, tuvieron un tropiezo en su fe. Siendo discípulos, tuvieron un tropiezo en su fe, dejaron que el temor se apoderara de ellos, incluso le reclamaron a Jesús, pero después de ver que Jesús calmó la tempestad, se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Eso está en el capítulo 4, versículo 41. Estos discípulos, digo esto porque para traer un poco de ánimo a nuestras vidas, digo esto porque ellos no eran nada especial. Vimos que eran personas del vulgo, sin letras, pescadores, y aunque al principio no tenían una gran fe, esa poquita fe que ellos tuvieron se comenzó a fortalecer. Se comenzó a fortalecer más y más y más. Y es que los discípulos obedecen a su maestro. Es de incrédulos menospreciar y es de discípulos obedecer. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar a ver en el versículo 6 del capítulo 6, en la segunda parte. Dice: y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Eso es lo que hacía Jesús. Jesús enseñaba. Esto era parte esencial de su ministerio terrenal. Lo hemos visto. Enseñar, predicar y enseñar. Y es que nuestra fe crece cuando nos exponemos con disposición a la palabra. Estamos ahora con el spotlight, con el seguidor puesto sobre los discípulos, quienes seguían a Jesús, y al seguir a Jesús estaban escuchándole enseñar. Jesús recorría las aldeas de alrededor enseñando, y al ellos escuchar la palabra de Dios expuesta por Jesús, su fe iba creciendo y se iba fortaleciendo. Y es que
las aldeas de alrededor de Nazaret, me puse a buscar un poquito y eran muchísimas las aldeas. Eran alrededor, algunos estudiosos dicen que eran alrededor de 50 aldeas las que estaban alrededor de Nazaret. Así que imagínate, si Jesús recorrió todas las aldeas de Nazaret, o gran parte de ella, por lo menos vemos que sí, los discípulos escucharon unas 40 o 50 enseñanzas de Jesús, y en esas enseñanzas que escucharon recibieron palabra. Como dice Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esto nos trae un principio, mis hermanos, y es que nosotros no podemos crecer en la fe si nos quedamos solamente con el alimento que recibimos el domingo. Hay algunos discípulos quienes son cristianos kadosh, y dices, ¿cómo es algo hebreo? No, cada 8 días nomás van a la iglesia, y es la única vez en la cual se exponen a la palabra de Dios, al evangelio, a esta predicación. Es imperante para nosotros los discípulos, si deseamos crecer, si deseamos que nuestra fe se fortalezca, que seamos expuestos a la palabra de Dios. Así que los discípulos, los 12 discípulos, escucharon abundante enseñanza de Jesús y también fueron testigos de muchas sanidades y de muchas liberaciones. Y es que en esto consiste el discipulado, consiste en aprender del maestro. Ser discípulo, lo hemos dicho, me ha oído decirlo quizás, de que ser discípulo no es lo mismo que ser un alumno. Es más allá, mucho más allá de ser un alumno. Un alumno se matricula para tomar una materia y recibir un diploma y nunca más volver a saber de su maestro. Sin embargo, un discípulo desea ser como su maestro, imita a su maestro, aprende de él oyendo, pero también viendo. Era común en aquellos tiempos que los maestros tenían un grupo de discípulos que convivían con este maestro 24/7 y así, escuchando y viendo, eran y trataban de ser como su maestro. Jesús, mis hermanos, no estaba interesado en hacer prosélitos. Los fariseos sí. Los fariseos buscaban hacer prosélitos, hacer adeptos de su religión y atraerlos hacia sí, pero Jesús no estaba interesado en esto, en prosélitos. Él mismo lo dijo, gloria de hombres yo no recibo. Y déjame te explico un poquito eso que dijo Jesús, gloria de hombres no recibo. Esto es, él no estaba interesado en la aprobación o en la simpatía de la gente. Que dijeran, qué buen maestro, qué buena onda, me gusta. Sino que él estaba llamando a personas para que lo dejaran todo y le siguieran. Él no estaba buscando gloria de hombres, no estaba buscando reconocimiento, admiración, como se le da a cualquier otro maestro. Él llama a discípulos quienes creen en él como el Mesías, como el Salvador. Este crecimiento se va dando, como dije, gradualmente, poco a poco. Vimos a los discípulos allá atemorizados y preguntándose, ¿quién es este? Bueno, estoy seguro que en estas 50 enseñanzas, vamos a poner un número, ellos pudieron ver y escuchar que Jesús era el Mesías. Y para eso el Señor nos llama. Sin embargo, no solo llama a discípulos, no se queda ahí el asunto. El Señor Jesús llama a discípulos y los llama con un objetivo, los llama con una misión. Vemos el versículo 7 del capítulo 6. Después llamó a los 12. Y fíjate bien, los 12 ya andaban con él, pero ahora los llamó. ¿Para qué? Para enviarlos. Y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Dios, mis hermanos, no nos salva para que nos quedemos ahí de brazos cruzados. Ok, ya soy salvo y aquí soy cristiano de banca, como dice un pastor amigo. No existe tal cosa como el cristiano de banca. No existe. Ahorita vamos a ver. El llamado a la salvación trae consigo un llamado al servicio. El llamado a la salvación, repito, trae consigo un llamado al servicio. Tenemos una nueva identidad. Antes éramos esclavos del pecado, dice también el apóstol Pablo a los romanos. Y libertados del pecado vinimos a ser siervos de la justicia. ¿Te fijas cómo está implícito en nuestra identidad el ser siervos de la justicia? Ahora somos discípulos, pero también somos siervos. Un siervo obedece a la voz de su maestro, a la voz de su Señor. Y ese es Jesucristo nuestro Señor. Y nosotros como discípulos y siervos oímos su voz y la obedecemos. Algo interesante es que el Señor no encomendó a sus discípulos sin antes haberles enseñado verbal y visualmente. Es decir, no se bajaron ellos de la barca cuando tuvieron temor, que el Señor calmó la tempestad. ¿Te acuerdas qué ocurrió? Llegaron y se encontraron con un gadareno. El Señor Jesús no les dijo, pues órale, libérenlo.
¿Verdad que no? No, no fue así. El Señor los hizo que vieran cómo Él iba a liberar a este endemoniado gadareno. Y después se los llevó a las aldeas para que vieran, que estuvieran con Él. Les enseñó, los preparó, tanto verbal como visualmente. Y es que todos, sin excepción, debemos de pasar por un proceso de aprendizaje para ir creciendo antes de funcionar en nuestro llamado particular. No sé si a ti te ha pasado en alguna iglesia que has llegado en donde apenas te convertiste y ya te quieren poner a predicar, o ya te quieren poner a testificar, o ya te quieren poner a enseñar a niños. No, tranquilo. Vemos aquí el modelo de Jesús. Yo podría haber titulado esta enseñanza también el discipulado según el modelo de Jesús. Y es que podemos ver que Jesús siempre enseñó a sus discípulos y después los encomendó. Y lo mismo debemos de hacer nosotros. Primero, ser expuestos a un proceso de aprendizaje en lo que es básico y después ir creciendo para después funcionar en un llamado particular. Jesús envía a sus 12 entonces con una misión, y es que hacer lo que aprendieron de su maestro. Esa era la misión. Jesús les dijo, lo que han visto, eso ustedes van a hacer. Pero leímos en el texto que los envió de dos en dos. La lógica nos diría que si son 12, envía a 12 y puede alcanzar a más personas si envía a 12. Pero vemos que Jesús no hace eso. Jesús reduce a la mitad el alcance, por decirlo así, enviándolos de 2 en 2. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene la idea de una persona, como le dicen, llanero solitario. O sea, tú eres fulanito ministries. No. Jesús se hizo rodear por 12 para enseñarlos. Él podría haber hecho la obra solo, por supuesto. Él es Dios y siempre ha sido Dios y tiene el poder para hacer todo sin necesidad de nadie. Sin embargo, Él eligió rodearse de 12 discípulos y entre esos 12 tenía a otro círculo más cercano. Pero estamos viendo aquí que Él los mandó a ellos para que no fueran solos. No es tu rollo solo, no eres llanero solitario. Ve acompañado por otro. Y es que el compañerismo es una bendición, así lo dice la palabra en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Acompáñame allí en Eclesiastés 4:9. Dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. En este caso la paga sería que ellos iban a cosechar, que ellos iban a pescar hombres. El Señor les dijo, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Así que vemos aquí en Eclesiastés que mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, y nos muestra aquí nuestra vulnerabilidad en la cual nosotros podemos tropezar, podemos enfermar, podemos fallar, pero dice, si cayeren, el uno aplastará a su compañero. No, ¿verdad? Perdón, estoy leyendo la Biblia de algunos, ¿no? Pero dice, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Y aquí está hablando de un compañerismo en el ministerio, que cuando uno cae, el otro le levanta y le restaura. Y como dice la palabra, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándose a vosotros mismos, no sea que vosotros también caigan. Pero hay del solo, el cual no tiene alrededor a nadie quien le levante, quien le restaure, quien le ministre. Jesús, mis hermanos, delegó autoridad a quienes llamó. Y eso es lo que continuamos viendo en el texto. Estamos todavía analizando el versículo 7 del capítulo 6. Dice que los envió de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Esta palabra autoridad es la palabra exousia. Y esta es la definición de exousia, autoridad en el griego. Es el derecho o la validez que tiene alguien para hacer algo. Si tú vas manejando por la carretera y te detiene un señor en un carro amarillo y te hace así, pues no te vas a detener. Sin embargo, es un auto blanco y tiene unas luces azul con rojo y es un hombre que tiene una placa aquí y tiene una pistolota por acá y tiene un atuendo, pues estoy seguro que te detienes y te recomiendo que lo hagas, ¿no? Y se te ocurra seguir avanzando, ¿no? Pero esto es exousia, autoridad, el derecho o la validez que tiene alguien para hacer algo. Los discípulos, los 12, estaban autorizados ¿por quién? Por Jesús, por la máxima autoridad, por quien es cabeza de la iglesia, quien es cabeza de todo. Estaban autorizados por la máxima autoridad para que ellos hicieran lo que habían visto a Jesús hacer. Y aquí podemos ver el orden de Dios.
Ellos no dijeron de pronto, no, pues ya vi el gadareno, esto está bien fácil, yo voy y me lanzo por mi cuenta. No, 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 no. Ellos esperaron a que el Señor los encomendara y los enviara. Antes ellos no tenían esta autoridad. Hasta aquí vemos que Jesús se las dio. No tenían esa autoridad sobre los espíritus inmundos. Por eso, ¿qué fue lo que hicieron cuando el gadareno comenzó a manifestarse y se acercó a Jesús y se arrodilló ante él? Ellos no hicieron nada. Ellos se quedaron ahí calladitos, observando, aprendiendo, y yo creo que a lo mejor hasta que les temblaban un poquito las rodillas, ¿no? Al menos a mí me pasaría eso, ¿no? Porque era algo sobrenatural, por supuesto. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, hubo un acontecimiento bastante particular, hablando de liberaciones, ¿no? El libro de los Hechos, en este capítulo 19, nos habla de unos varones judíos quienes eran exorcistas ambulantes, así es como los describe Lucas en el libro de los Hechos. Estos eran hijos de un tal Esceva, quien era jefe de los sacerdotes. O sea, el papá de estos exorcistas ambulantes era jefe de los sacerdotes. O sea, no era sacerdote, era jefe de los sacerdotes. Y ellos pues habían visto pues cosas espirituales, se familiarizaron con ellas y dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no nos dedicamos a ser exorcistas ambulantes? Ok, perfecto, ¿no? Sin embargo, ellos no contaban con la autoridad dada por Jesús para hacer eso. O sea, Jesús jamás los encomendó, la iglesia jamás los encomendó, porque ya estamos en la era de la iglesia. Ellos iban por todos lados diciendo, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal fuera, ¿no? Como si esto fuera una fórmula mágica. Ellos decían, pues ya vi cómo está el asunto, ya vi cuáles son las palabras mágicas, entre comillas, para que los espíritus inmundos salgan. ¿Y qué ocurrió con ellos? Bueno, pues el espíritu inmundo les dijo, bueno, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vos quién sos, si hubiera sido argentino, ¿verdad? Dijo, ¿y tú quién eres? O sea, ¿ustedes quiénes son? Así que, ¿qué ocurrió? Pues se lanzó sobre ellos, los dejó todos revolcados, los dominó y se fueron de allí huyendo desnudos y todos avergonzados y todos atemorizados. ¿Por qué? ¿Dónde está aquí el problema? Ellos eran hijos de un jefe de los sacerdotes, ellos sabían qué discurso decir, sabían qué hacer, pero entonces, ¿qué salió mal aquí? Te digo qué fue lo que salió mal, que nadie los encomendó. Eso fue lo que salió mal, que no recibieron esta encomienda de Jesús para hacer eso. Así que tengamos temor y temblor antes de hacer algo nada más porque sabemos hacerlo. Antes de hacer algo nada más porque, bueno, pues ya me armé un bosquejo y lo hago, ahora ya soy pastor. Cuidado, mucho cuidado. Aún teniendo el llamado, es necesario que nosotros esperemos en el tiempo de Dios y que lo hagamos bajo la sumisión a la autoridad. Así que, bueno, esto es algo serio por lo que vemos aquí, ¿no? Versículo 8 de Marcos capítulo 6. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, un bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no tuviesen 2 túnicas. Bueno, Jesús les delegó autoridad a sus discípulos. Perfecto, eso ya está. Y él, como máxima autoridad, tiene todo el derecho para decirles a sus discípulos cómo se debe de hacer su obra. Es decir, él tiene todo el derecho para dar las instrucciones. Quiero que hagan esto y lo van a hacer así. Esto es orden, mis hermanos. Dios es un Dios de orden y el ministerio se ha de hacer en orden. Entonces el Señor nos da las instrucciones, nos da los puntos de cómo se debe de hacer su obra, porque Él tiene todo el derecho, ¿cierto? Es su obra, es su iglesia, Él es el Señor. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros, sus siervos? En nuestra naturaleza está el someternos, está el obedecer a nuestro Señor. Y aunque vemos aquí algo interesante, por un lado hubo un tiempo prudente de preparación, de formación, en el cual los discípulos, los 12, se limitaron a ver. Algunas veces opinaban y sus opiniones siempre estaban como medias fuera de onda, ¿no? Pero ellos estaban limitados a ver. Desde un principio, uno de los discípulos le preguntó a Jesús, Maestro, ¿dónde moras? Y Jesús le dijo, ven y ve. Primero el Señor nos lleva a esa etapa de observación, de aprendizaje. Esto es prudente, esto es necesario, es esencial. Pero por otro lado, vemos aquí que las instrucciones que Jesús les está dando nos hablan de algo urgente. ¿Por qué?
Porque leámoslo de nuevo, dice, no lleven nada para el camino, o sea, no se detengan, no regresen a su casa, déjame, voy a mi casa para traerme mis pantuflas favoritas y mi osito de peluche y todo mi asunto, no, el molcajete, y nada, no lleven nada para el camino, solamente el bastón, el bordón. ¿Por qué? Porque pues si había un animal iban a necesitar ahuyentar al animal, ¿no? Un animal salvaje. No lleven alforja, no lleven pan, no, mi lonche, mi torta, no, nada. No lleven dinero en el cinto porque no van de shopping, muchachos, sino que solamente llévense unas sandalias y una sola túnica. No lleven varios cambios de ropa. Era un viaje ligero el que ellos necesitaban. Ya vimos que se prepararon, pero no iban a estar todo el tiempo en formación. No iban a estar todo el tiempo ahí esperando. No, ya es hora, dice el Señor, y cuando el Señor dice ya, es ya. Ya lo que aprendiste, y bueno, espero que lo hayas aprendido bien, porque el Señor cuando dice va, vas, y el Señor nos capacita. Los discípulos debían de viajar ligeros entonces, no podían llevar todo su bagaje de cosas, su bolso con comida, su cinturón con dinero, nada de eso. Solamente debían de llevar lo más necesario, porque esta misión es una misión urgente, que se tiene que hacer. Te fijas, no quiero que nos vayamos del otro lado del caballo. No, es que cuando sea el tiempo y ahí nos hacemos viejitos esperando el tiempo. El Señor dijo, la mies es mucha. Pregunta, ¿sigue siendo mucha o ya no es mucha? La mies es mucha y los obreros son pocos y los pocos todavía están ahí en el congelador esperando que el Señor les diga, están esperando que el Señor les escriba así en el cielo, ¿no? Con señales de humo. Ya es el tiempo. No. Debemos de estar en comunión con Él para saber cuándo es el tiempo. Dice el versículo 10 de Marcos 6. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. El Señor, ¿qué es lo que está haciendo con sus discípulos? Todavía los está enseñando. No debemos de perder esto de nuestra cabeza y decir, ya estoy sirviendo a Dios, ya aprendí, ya me gradué, ya no tengo más nada que aprender. No, quitémonos eso de nuestra mente, porque el Señor cada día nos va enseñando, nos va formando, a través de pruebas, a través de situaciones, por supuesto en su palabra. Yo diría que es en su palabra en donde recibimos la teoría, pero después el Señor nos lleva de la teoría a la práctica, como ya lo vimos, y esto es en situaciones tormentosas, en situaciones difíciles. ¿Cómo hemos de salir en esas situaciones? Bueno, depende de nosotros, pero nunca el Señor termina de obrar y de enseñar en sus discípulos. Aquí, donde el Señor les dice, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Les estaba enseñando algo, confíen en mí. Les estaba dando una lección de confianza en Él. ¿Por qué? Porque sería el mismo Señor quien iba a proveerles el sustento. Él iba a ser quien les iba a dar lo necesario. Es decir, estos hombres, estos discípulos, todavía comían, ¿cierto? Todavía necesitaban dónde dormir, todavía iban a necesitar pues dónde asearse, etc. ¿De dónde iba a salir eso? Bueno, el Señor no se los garantizó. Así como a nosotros el Señor no nos ha garantizado nada. El Señor simplemente nos llamó, dijimos que sí al llamado y después el Señor da su provisión. No es como que, a ver, Señor, ¿y cómo va a estar el asunto? ¿No? Muéstrame la agenda, muéstrame el presupuesto, etcétera. No. El Señor nos llama y decimos sí, y así es lo que estaba el Señor mostrándoles a ellos. Les estaba enseñando a confiar en Él. Él iba a proveerles el sustento, Él iba a proveerles lo que necesitaban. ¿A través de quién? Pues no iba a caer maná del cielo, aunque podía hacerlo el Señor, tiene el poder. A través de hombres, a través de personas generosas quienes les iban a atender, quienes les iban a dar lo necesario. Eso está en la nueva naturaleza de los hombres, de los creyentes. Está el ser generosos, el ser hospedadores, el ser desprendidos, ¿no? Y esto el Señor lo estaba permitiendo así para que ellos confiaran. También les estaba enseñando otra cosa, que debían de tener contentamiento, porque dice, a donde vayan, allí quédense hasta que vayan al otro lugar. No lleguen y así como que, ay, pues no me gusta. Recuerdo en una ocasión, hace muchos años, mi padre organizó una noche de alabanza por allá en la ciudad donde somos. Y mi papá pues no conocía mucho los hoteles de esa ciudad, pues siempre no se quedaba en hoteles, vivía ahí en esa ciudad, vivíamos allí, ¿no? Así que él los hospedó a los ministros de alabanza en este hotel para que durmieran, para que descansaran. Él pensaba que era un buen hotel. Sin embargo, cuando los dejó, se dio la vuelta mi papá, había tráfico en el centro de la ciudad, y cuando dimos la vuelta, ahí iban todos los ministros de alabanza con sus maletas caminando. Y mi papá les dice, ¿a dónde van con las maletas? Ya sabían, no, sí, es que no nos gustó el hotel. Uy, iban a ir a buscar uno de más estrellas, ¿no? Pero aquí el Señor nos dice,
Ahí donde los dejen, ahí quédense. Aunque haya pulguitas, ¿verdad? Pues nomás se rascan y no hay problema. No renieguen de lo que el Señor les da. Debemos de tener contentamiento, debemos de aceptar con gozo todo lo que nos puedan ofrecer a donde vamos. Espero que esto sea una lección aprendida para nosotros. Versículo 11 de Marcos 6. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hay mucho por decir aquí en este versículo. Voy a tratar de resumirlo, porque vemos aquí que si en algún lugar no los reciben, salgan de allí y sacudan el polvo de sus pies. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué significa sacudir el polvo de los pies? Bueno, es algo que los judíos entendían a la perfección. Recuerda que los discípulos eran judíos, ellos sabían todo lo que tenía que ver con sus costumbres y sus tradiciones. Para nosotros es algo nuevo, no tiene ningún sentido esto, pero por esto lo vamos a explicar. Cuando un judío salía a tierra gentil para hacer negocios, para comprar mercancía y venderla, etcétera, a veces era necesario tener que pisar tierras gentiles, es decir, no judíos, tierras paganas. Así que cuando ellos salían y regresaban, antes de cruzar la frontera, ahí en donde estaba la Border Patrol, antes de cruzar la frontera, ellos lo que hacían era sacudirse el polvo de los pies de una manera simbólica. ¿Para qué? Para no introducir tierra de lugares inmundos, de lugares gentiles, a tierra santa. Era algo así como lo que nosotros hacemos ahora, ¿no? De limpiarnos las manos con sanitizer antes de tocar algo. Bueno, esto era para ellos algo que no estaba en la ley, no estaba estipulado en la ley, por supuesto, sino era algo que ellos tenían ya como costumbre, como tradición, para guardar reverencia a tierra santa, a la nación de Israel. Entonces, cuando yo llego a Israel, no voy a introducir tierra, decir que Señor, aquí estoy, vengo a tu tierra santa porque este lugar es santo y quito las sandalias de mis pies. Y de ahí ellos traían toda esta interpretación. Pero ¿cómo se conecta esta costumbre, esta tradición, con lo que el Señor les está diciendo aquí a sus discípulos? Cuando ustedes vayan a un lugar y no lo reciban, salgan de allí y sacudan el polvo de sus pies. Bueno, primeramente yo veo algo implícito aquí, que Jesús les está diciendo: sí, yo los envío, soy Jesús, el Hijo de Dios, soy Dios mismo, pero no crean que porque yo los envío a todos lados, a donde vayan ustedes, los van a recibir con bombo y platillo y los van a aplaudir y etcétera, ¿no? No. O sea, implícitamente Jesús les está diciendo, si en algún lugar no los reciben, o sea, en algún lugar no los van a recibir. Así que esto ya para ellos debía de ser interesante, ¿no? De llamarles la atención. Decir, ok, en algunos lugares no nos van a recibir, en algunos lugares no nos van a escuchar. Bueno, ¿qué es lo que debían de hacer? Jesús les está diciendo, al conectarlo con esta tradición judía, no se culpen a ustedes mismos. Y esto es una tendencia que nosotros tenemos, yo la he observado en mí mismo y en otras personas, ¿no? El hecho de que cuando le compartimos a alguien la palabra, o de cuando estamos discipulando o pastoreando a alguien y esa otra persona rechaza, tendemos a pensar, ¿qué hice mal? Bueno, si hablamos el mensaje del Evangelio, no hicimos nada mal. Si estamos siendo fieles a lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, no estamos haciendo nada mal. Es que no depende de nosotros. A veces pensamos que la excelencia del poder está en nosotros, y no, la excelencia del poder está en Dios. Es la obra del Espíritu Santo, es también la respuesta que la persona da al mensaje al que ha sido expuesto. Entonces nosotros decimos así como Pablo en Hechos capítulo 20, les dijo, yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros. Nadie me puede culpar a mí de que yo no les enseñé todo el consejo de Dios, fue lo que dijo Pablo. Y eso es algo que cuando estamos en el ministerio debemos de estar constantemente asegurándonos, no de qué hice mal yo para que esta persona no creyera. No. Es más bien, estoy predicando la palabra, estoy enseñando todo el consejo de Dios, estoy haciéndolo con claridad, estoy haciéndolo pues de una manera hasta donde más me da mi capacidad, y si no me da lo suficiente, pues me estoy preparando y aprendiendo más. Bueno, esa es la pregunta que debemos de hacernos, ¿no? Así que el Señor les estaba diciendo, no se culpen a ustedes mismos si no lo reciben y si no escuchan. Aquellos quienes les rechacen a ustedes, me están rechazando a mí.
Por esto es muy importante, de esto hablaremos en la primera carta a los Corintios que estamos viendo los viernes. Por esto es muy importante que nos aseguremos de predicar el Evangelio, de predicar el verdadero Evangelio sin adulterarlo, sin meterle nuestro rollo, sin meterle filosofía, sin meterle lo que oímos por aquí o por allá, cosas interesantes de los filósofos o incluso de los mismos comentaristas bíblicos. Debemos de interpretar la Biblia con la Biblia. A eso se refería Pablo cuando dijo acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, es interpretando la Biblia con la Biblia, no con mi opinión, no con la perspectiva de otro creyente famoso o creyente reformador, lo que sea. Es la Biblia con la Biblia. Ella es nuestra única regla de fe y de conducta. Así que el Señor les estaba diciendo, si ustedes cumplen con eso y lo rechazan y no lo reciben, no se sientan responsables ustedes, son responsables cada uno de los que oyeron y ellos no lo rechazan a ustedes, están rechazándome a mí y a mi evangelio. Y ellos serán responsables por ese rechazo. Estamos en el Evangelio según Marcos. Vamos a ver más adelante a lo largo de este evangelio y después lo ves en los hechos, ves cómo cada uno de estos judíos quienes rechazaron a Jesús fueron responsables por su rechazo. Versículo 12 de Marcos 6. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Aquí vemos entonces que los discípulos obedecieron. Y aquí está nuestro versículo base y aquí está el centro de esta enseñanza que está ya a punto de concluir. Es de discípulos obedecer. El Señor los encomendó, el Señor los mandó, les dio las instrucciones, les advirtió de peligros que podían pasar, les dijo, van a hacer esto cuando pase esto. Te fijas, les dio soluciones antes de que ellos las enfrentaran. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, ellos obedecieron. Y saliendo, el Señor los mandó, dice, y saliendo, de inmediato obedecieron a Jesús. Algo que me llama mucho la atención y que predicaba precisamente el pastor Chuy el domingo en Guadalajara, nuestro pastor Chuy Olivares, es que ellos no cuestionaron a lo que el Señor Jesús les dijo. El Señor Jesús les dijo, vayan y háganlo de 2 en 2. Y ellos no dijeron, ¿y por qué de 2 en 2, Señor? ¿Por qué mejor de 3? Nosotros queremos armar nuestro equipo de 3. Danos chance, ¿no? O sea, digo, nosotros también tenemos nuestra opinión también vale, ¿no? Ellos salieron tal y como el Señor les dijo. Ellos escucharon de Jesús, si en algún lugar no lo reciben, ustedes sacudan el polvo de sus pies, etcétera. Y ellos no dijeron, ay Señor, pero no, o sea, es que no estoy seguro, Señor. Ellos, cuando el Señor les dijo, no lleven nada más que el bastón, las chanclas que llevan puestas y la túnica que llevan puestas, ellos no dijeron, ay Señor, pero ¿qué va a pasar con las cosas que se me quedaron allá y etcétera? Y mis zapatos favoritos no los traigo, etcétera. Ellos no cuestionaron a lo que el Señor Jesús les estuvo diciendo. Eso es obediencia. Obediencia y cuestionamiento son dos cosas opuestas, no se llevan. No cuestionaron, tampoco dudaron. ¿Por qué? Porque ya su fe estaba más sólida que cuando la barca se hundía. Si el Señor Jesús los hubiera enviado justo después de que bajaron de la barca que se hundía y dijeron, Señor, que no te da cuidado que nos estamos hundiendo, nos vamos a morir, y después bajan de ahí y les dice el Señor, ahora sí vayan de 2 en 2. No, ellos todavía necesitaban escuchar por lo menos unas 50 enseñanzas para que su fe se fortaleciera. Ahora sí salieron, hicieron lo que el Señor Jesús les dijo, porque ya su fe estaba más sólida, no dudaron. Tampoco dijeron, como algunos dicen, ¿no? Y se ponen muy espirituales, pues déjame orar para ver si es la voluntad de Dios. No, el Señor ya les estaba diciendo, vayan, salgan, esto. No dijeron, pues déjame orar, Jesús, a ver si es la voluntad de Dios. No se pusieron espirituales, porque esa es la excusa que muchos usan, una excusa que se ve bien espiritual para no hacer lo que el Señor les está diciendo que hagan. O no dijeron cosas como, no, es que no lo siento todavía. No. Ellos salieron y obedecieron. Cuando salieron en obediencia, es importante, leamos de nuevo el versículo 12. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran. Ellos no trataron de innovar nada. Yo pregunto, ¿tendrían ellos la creatividad? Seguramente. Eran 12. 12 cabezas piensan más que una, por ahí dicen, ¿no? 2 cabezas piensan mejor que una, ¿no? Cuando se trata de aportar ideas. Eran 12, podrían haber hecho un consenso y a ver, pues qué vamos a enseñar, ¿no? Pues qué es lo que se está escuchando por aquí alrededor, ¿no?
¿Qué es lo que los filósofos están enseñando? Pues, ¿cuál es la música que está de moda, no? Oye, y si les damos a todos, ¿qué te parece si les damos una copita de vino a todos? Barra libre aquí para traerlos, y ya estando aquí les presentamos el evangelio. Ellos no trataron de innovar. Vieron que para Jesús era prioridad la predicación. Lo hemos visto. Jesús salía, enseñaba, predicaba, número uno. Así que inmediatamente ellos salieron y predicaban. Le dieron prioridad a lo que Jesús le daba prioridad. Hicieron exactamente lo mismo que vieron. Así que eran buenos alumnos, ¿no? Eran buenos discípulos, quiero decir. Habían aprendido y así lo estaban haciendo con la misma prioridad que Jesús le daba a este asunto de la enseñanza. Y algo que llama mi atención también de este texto es que no trataron de innovar en la actividad ni en el orden, y tampoco trataron de innovar el mensaje. No dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo diferente a como lo hizo Jesús. No. Su mensaje era que los hombres se arrepintiesen. Ese era su mensaje. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús comenzó predicando arrepentimiento. Eso lo vemos en Mateo 4:17. Después de que Jesús fue bautizado, después de que Jesús fue tentado, fue bautizado, dice Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, tu mejor vida ahora. No. Todos los días son viernes. Descubre el campeón que hay en ti. No. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje de Jesús. Si alguien pudiera decir, resume la predicación de Jesús en una palabra, es esa, arrepentimiento. ¿Y sabes qué? Ahí hay un problema para la gente del mundo, porque a nadie le gusta que le digan que está mal. O sea, si tú revisas cuáles son los mensajes de los grandes oradores el día de hoy, te vas a dar cuenta que su mensaje, el que más atrae, el que más vende, es tú eres un emprendedor, tú eres lo máximo, tú puedes, échale ganas, saca tu potencial, eres, etcétera, ¿no? Eres un emprendedor, todo este asunto, ¿no? Del coaching, de la autosuperación y todo este asunto, ¿no? Pero el mensaje de Jesús no se parece en nada a eso. El mensaje de Jesús es arrepentimiento, y ese arrepentimiento, decirle a alguien arrepiéntete, es decirle estás mal. No es eres campeón, sino estás mal. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No, espérame, pero yo soy... No. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Arrepentimiento, metanoia en el griego, es cambio de mente. Cambiar nuestra manera de pensar. Y la verdad es de que a nadie nos gusta cambiar. Nos hacemos un hábito y tomamos el mismo desayuno todos los días y tomamos la misma ruta para el trabajo todos los días. Y somos rutinarios por naturaleza. Y cuando nos cambian el rollo, ¿a poco no? Como que decimos, ay no, yo mejor lo sigo haciendo así. Oye, pero mira, así está más fácil. No, pero así yo me acomodo. Porque tendemos, y más cuando se trata de pecado y de un estilo de vida pecaminoso, pues ocurre lo mismo. Estamos aferrados a nuestras tradiciones y a lo que creemos que es seguro, pero arrepentimiento es eso, es cámbiate el chip, cambia tu manera de pensar y alínealo con la palabra de Dios, con el Dios quien es santo. Y dices, no puedo, está muy alto el estándar. Claro, precisamente de eso se trata. Nadie puede cumplir la ley, por eso Cristo cumplió la ley. Confía en Cristo para salvación y Él va a perdonar todos tus pecados. Y ahí es en donde ocurre, ¿no?, esa explosión del evangelio. Y Jesús es lo que hacía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino de los cielos, la esfera en donde los súbditos se sujetan voluntariamente al Rey, al Señor. Y ese debe ser nuestro mensaje. Ese debe ser nuestro mensaje. Arrepentimiento y fe en Cristo. ¿Cuál es nuestro mensaje? Es la pregunta. Si es que estamos haciendo la gran comisión, porque si no lo estamos haciendo, entonces, bueno, ya sabemos qué hacer, ¿no? Pero si lo estamos haciendo, si estamos predicando, este es un tiempo propicio en el cual la gente tiene hambre de Dios, tiene hambre de escuchar algo que traiga a sus vidas descanso, pero eso no es una vacuna, ¿sabes? Porque cuando llegue la vacuna va a ser el problema económico. Y después va a ser otra cosa, y después quizás llegue otra pandemia, y no estoy profetizando ni declarando negativo. Simplemente estamos en un mundo caído y las cosas cada día van de mal en peor, dice la palabra. El Señor Jesús dijo, en los últimos días el amor de muchos se enfriará.
habrán personas malas y habrán guerras, rumores de guerras. Todo esto el Señor dijo, es necesario que acontezca. Así que, ¿qué es lo que la gente necesita? Necesitamos llegar a esa necesidad que tienen de ser salvos y ser perdonados por sus pecados, y para eso es necesario el arrepentimiento. No debe haber para nosotros otro mensaje. No, mira, ven a la iglesia. Ahorita la iglesia está cerrada, muchas están cerradas, la nuestra no, ¿verdad? Todavía. Pero no se trata de ven a la iglesia y todo te va a ir bien. Ven a la iglesia y mira, ahorita el pastor está predicando una serie de la familia. Tráigase, comadre, a su esposo para que ahí se lo cambien. No, olvídalo. No es eso. No, mira, vente a la iglesia porque allí van a dar esto, porque allí van a dar aquello. No, nuestro mensaje debe ser arrepentimiento y fe en Cristo. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En primer lugar vimos que predicaban arrepentimiento. En segundo lugar vemos la liberación de espíritus inmundos y echaban fuera muchos demonios. Y vemos también la sanidad y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bueno, fíjate el orden, ¿te fijaste? Predicación de un mensaje, único mensaje, arrepentimiento. Después liberación, después sanidad. Pero ¿qué ha pasado el día de hoy? No sé, ¿qué ha pasado? Que como que los papeles se invirtieron. Como que primero va la sanidad, luego la liberación y luego la enseñanza o la predicación. Y cuando ves qué predicación dices, ay Dios, parece como que los papeles se han invertido. ¿Por qué? Porque otra vez pensamos que Jesús vino a ganar prosélitos, a ganar seguidores así nada más, a buscar entretenimiento, a buscar una solución temporal para un problema temporal, etcétera. Pero Jesús no vino a eso. Cuando nosotros tratamos de innovar, cuando nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena, lo único que hacemos es que arruinamos todo. Porque el Señor dejó un orden, es predicación, después liberación, después sanidad. No podemos invertir los papeles. El poder que Jesús les dio, porque les dio autoridad, ciertamente, esto no lo estamos cuestionando. El Señor les dio autoridad, exousia, les dio licencia, por decirlo así, para que ellos pudieran liberar. Pero este poder que el Señor les dio, ellos no lo usaron para su propio beneficio. Ese era el problema de estos judíos, hijos del jefe de los sacerdotes, quienes eran exorcistas ambulantes. Ellos estaban haciendo esto para su propio beneficio. Ellos vieron allí algo que quizás les traía popularidad, algo que los levantaba y los ponía al nivel, ¿no? Yo soy el hijo del jefe de los sacerdotes y tengo que hacer algo que me haga popular y que me haga ver como tal. Pero vemos lo que les pasó por eso. Salieron avergonzados, salieron desnudos, salieron todos revolcados. Pero vemos aquí que ellos no utilizaron la exousia, el poder que el Señor les dio para su propio beneficio, sino que lo usaron para beneficio de los demás. También la palabra de Dios nos muestra, el apóstol Pablo dice a los filipenses, nada hagan por contienda o por vanagloria. Lo que nosotros hacemos, siervos de Dios, encomendados por el Señor para una misión, no es por vanagloria, no es para levantarnos el cuello y decir, mira, yo hice esto, yo levanté aquello, yo hice esto. No. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, es lo que dice la palabra. Y humildad no se trata de traer los zapatos rotos. Humildad es simplemente imitar a Cristo. Aquí podemos ver a los discípulos obedeciendo y así mostrando una actitud humilde, no haciéndolo por vanagloria, para su propio beneficio, sino para beneficio de los demás. Cualquier dádiva, mis hermanos, cualquier don que nosotros recibimos de Dios, que nosotros tengamos, debemos de ponerla a su servicio. Obviamente pasando primero por todo lo que haya que pasar, los procesos que haya que pasar, pero todo lo que nosotros tenemos, hemos de ponerlo a disposición del Señor. Sea tu casa, sea tu instrumento, sea lo que tengamos, sean cosas materiales o habilidades, hemos de ponerlas a disposición del Señor, porque a veces como que se nos olvida y invertimos los papeles y pensamos como el mundo y decimos, no, yo soy músico. Y ahorita si no estamos tocando no hacemos ninguna otra cosa que no sea música. No, hemos de ver. Las iglesias ahora mismo sus necesidades están cambiando y hay cosas que han menguado, pero eso no quiere decir que los siervos que funcionaban en ese ministerio pues van a estar también en cuarentenados. No. Es importante que imitemos a Jesús. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino con humildad. ¿Qué hizo Jesús?
No, pues no hay siervo que lave los pies. Bueno, pues nos arremangamos y lavamos los pies. Así que tú que me ves, quizás vas a otra iglesia o los que vienen a nuestra iglesia, si tu ministerio está cerrado, pues es una buena idea, ¿no? El preguntar que otro ministerio necesita ayuda en vez de quedarnos nosotros allí guardaditos, ¿no? Porque cualquier dádiva que tengamos del Señor debemos de ponerla a su servicio para edificación y para beneficio de los demás, mayormente a los de la familia de la fe. La última parte del versículo 13 dice que ungían a los enfermos y los sanaban. Esto nos muestra algo, nos muestra el respaldo del Señor hacia sus discípulos. Ellos fueron empoderados para esto. ¿Y qué crees? El Señor los respaldó, los sanaban. No ocurrió así como que, pues voy a orar y voy a ungir y no pasó nada. No, el Señor los estaba respaldando. Hasta incluso después, cuando ya vino sobre ellos el Espíritu, vemos que llegaron al templo, iban a orar y había un cojo y ellos los sanaban. ¿Por qué? Porque el Señor los estaba respaldando. El Señor respalda a sus discípulos obedientes. El Señor los respalda. A los que obedecen al Señor, hacen las cosas en el orden que el Señor les dice que las hagan, el Señor los respalda. ¿Y la gloria de quién es? ¿Del discípulo obediente? No, la gloria es del Señor que envió a esos discípulos quienes no hicieron otra cosa más que obedecer. Siervos inútiles somos, digan, cuando hagan lo que tenían que haber hecho. Así que la gloria se la sigue llevando el Señor. El Señor respalda a sus discípulos, a quienes autoriza y a quienes llama para hacer su obra. Para ir finalizando, podríamos preguntarnos, ¿cuáles son nuestras acciones? Porque dijimos en un principio, ¿no?, que nuestras acciones determinan quiénes somos. ¿Cuáles son nuestras acciones? ¿Serán acaso acciones de incredulidad? Porque vimos a incrédulos menospreciando a Jesús. Si nuestras acciones son menosprecio, son envidia, son celos, etcétera, murmurar, calumniar, entonces, pues no es muy difícil, somos incrédulos. Pero si nuestras acciones son acciones de fe, acciones de obediencia a Dios, porque hay una cosa que es diferente, es a la otra. Y una cosa es tener fe y otra cosa es ser crédulos. ¿Sí? Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser crédulo. El ser crédulo es oír otras cosas y creer más en eso que en lo que el Señor nos dice. Pero ser creyente es creer, tener fe en lo que el Señor nos dice y creer y obedecerlo, mostrar que creemos obedeciendo. Primera de Pedro 1:2 dice que el Señor nos eligió según su conocimiento anticipado en santificación del Espíritu con un propósito, para obedecer. Para eso fuimos elegidos, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nuestra obediencia, mis hermanos, nuestra obediencia a Cristo en su palabra es la evidencia de que somos sus discípulos. Te leo para finalizar Juan 15, versículo 8, en la traducción lenguaje actual. Dice, si ustedes dan mucho fruto y viven realmente como discípulos míos, mi Padre estará orgulloso de ustedes. Si damos fruto y vivimos realmente como discípulos, eso es lo que el Señor espera, que le obedezcamos en su palabra y así mostremos, hagamos evidente que somos discípulos, porque no se trata nada más de decir, yo soy discípulo de Cristo. No, eso se ve con el fruto que damos y con la vida que nosotros llevamos. Así que yo te invito a que podamos orar juntos y que pues hagamos un tiempo de reflexión para finalizar, en el cual podamos dar respuesta al Señor a este mensaje que hemos oído. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas en ella, tú nos das, Padre, los recursos, el poder para que nosotros hagamos tu obra, hagamos lo que tú nos has llamado a hacer. Aquí entre quienes nos escuchan, quienes nos ven, puede haber hermanos quienes tengan un llamado particular. Puede ser a ser maestros, a ser pastores, a ser evangelistas. Tú lo sabes, Señor. Pero qué importante es que lo veamos dentro del orden que tú estableciste en tu palabra. No bajo nuestros términos, no bajo nuestras condiciones o expectativas o corazonadas, sino como tú mandaste que lo hagamos, Señor. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación. Esto es llevar las buenas nuevas a quienes no te conocen. Pues, Señor, que podamos tomar esto en serio y comprometernos contigo, no con nadie más. Comprometernos a cumplir este ministerio a través de los medios que estén a nuestro alcance. Tu palabra no está presa, no está encerrada.
hay medios a través de los cuales nosotros podemos predicar, así como lo estamos haciendo ahora. Nuestras redes sociales, algún tipo de videollamada o una llamada telefónica. Danos, Señor, sabiduría para a donde vayamos al supermercado poder repartir alguna literatura, o danos, Señor, la oportunidad, y sabemos que tú vas a oír eso y tú lo vas a hacer. Señor, que podamos buscar en ti cuál es el llamado particular. Si hay alguien entre nosotros quien todavía no sabe cuál es ese llamado particular, Señor, muéstrales, y que puedan obedecer a ese llamado particular y poder desarrollarlo en su iglesia local para edificación de los creyentes, para edificación de aquellos quienes son de la familia de la fe. Gracias, Padre, porque tú nos salvaste con un propósito, para ser tus siervos. Que podamos, Señor, dar evidencia de que somos tus discípulos, obedeciendo todo lo que tú nos mandas, sabiendo que aunque parezca difícil, que aunque haya vicisitudes y problemas, tú, Señor, nos respaldas, y tú, Señor, nos guardarás y proveerás lo necesario. Señor, gracias por esta noche. Pedimos, Señor, por Catherine Espinal, por Linda, Gisela, por los nietos de Isabel Cepeda. Señor, pedimos por ellos, Padre. Señor, también te pedimos que traigas consuelo a la familia Soblet Sánchez en Tampico, que, Señor, están viviendo una situación difícil. El pastor Tony Soblet ha sido llamado por ti para estar en tu presencia. Eso es de gozo para él, pero de tristeza por la ausencia para quienes le conocemos, Señor, y le conocimos. Te pido, Señor, que les consueles y que proveas a esa iglesia que se ha quedado sin pastor, que proveas, Señor. Tú tienes cuidado de ella. Gracias por la vida del pastor Tony mientras que estuvo en este tiempo, pastor Tony Soblet. Padre, bendice, Señor, a su familia, bendice a la iglesia, guárdales en tu nombre, Señor. Te pedimos todo esto en tu precioso nombre. Amén. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena noche, y esperamos que pueda sintonizarnos el viernes a las 7:30 en nuestra reunión general. Puede acompañarnos presencialmente si usted puede, y si no, sintonícenos en la transmisión. Que el Señor les bendiga y que pasen muy buenas noches.